¿Qué es la educación? Otro interrogante que nos proponemos atravesar eh, en torno a poder pensar aquellas cuestiones que nos permitan de algún modo eh, ir viendo esta conexión entre lo que es la filosofía y la educación. Entonces, para este interrogante eh, vamos a convocar algunas miradas, una mirada muy clásica desde el mundo eh, de la pedagogía, que es la de Adriana Puiggrós, junto con Roberto Marengo. Bueno, Adriana es una persona muy conocida, aparte actualmente está ocupando cargo de viceministra de la Educación eh, en, en el gobierno nacional. Y también vamos a traer otra mirada, pero ya del mundo de la filosofía, muy vinculada a la cuestión de la filosofía de educación, que es la mirada de Carlos Cuyen. Y a partir de ahí tratar justamente de encontrar algunas respuestas en torno a este interrogante de qué es la educación. Bueno, como bien sabemos, la educación está vinculada a la idea de la transmisión. Este es como un punto clave que todos conocemos. Si nos preguntan qué es la educación, a lo primero que la vamos a asociar es a la transmisión de la cultura o de ciertos elementos culturales de una generación a otra. Puiggrós hace años, ¿sí? Y lo viene como replicando y repensando en distintas publicaciones que ha seguido haciendo, plantea dos escenas fundamentales para pensar la educación. La primera escena tiene vinculación con una escena fundacional de Occidente, que es el famoso mito de Prometeo. Y la segunda escena va a tener que ver con lo que ella va a denominar la escena de los requerimientos, que va a tener que ver o estar vinculada con la llegada de los españoles, en particular, a esas tierras denominadas América. Entonces, dos escenarios, dos escenas que están a su vez entrecruzadas, pero que de alguna manera fundan el escenario que necesitamos o que desde el cual pretendemos pensar la educación, que es el escenario latinoamericano, que no es específicamente el escenario europeo, pero que sí, sin duda, en estas dos escenas muestra que ahí hay un cruce que no podemos dejar de pensar, de tener presente para definir la idea de educación. Versiones sobre Prometeo las hay más de una. La más conocida quizás sea la versión de Platón, en la cual Platón nos presenta a los animales que tiene cada uno la provisión de la fuerza, del pelaje, de las garras, de lo que fuera, con lo cual el animal en su naturaleza ya tiene previsto, ¿sí?, cómo va a poder sobrevivir a a los, las situaciones, a los acontecimientos que se le vayan presentando. En cambio, en el hombre lo que encontramos es la inteligencia particularmente, y aquí es donde empieza a haber como una distinción, ¿sí?, ya desde ese momento original de Occidente, en el cual distinguimos a lo humano de lo no humano dentro de este grupo de animales, eh, y el hombre va a estar vinculado a estas cuestiones de la inteligencia. Sin embargo, Prometeo se va a apiadar, ¿sí?, de los hombres y lo va a proveer de ciertas habilidades, lo va a proveer del fuego en particular, para que el hombre pueda empezar de alguna manera a transformar ese mundo natural en lo que hoy denominaríamos un mundo cultural. Entonces, a partir de esa escena aparece la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la mera transmisión mecánica el aprendizaje, sino que en ese aprendizaje
¿sí? Lo que hay es una transmisión cultural que de algún modo permite la transformación de lo natural en cultura. Este hecho es clave y es fundacional para poder pensar la cuestión en particular de la educación. Ahora, eh, la cultura griega en general va a entender que la educación es un proceso indispensable para la reproducción de una sociedad. Ahí aparece justamente, el griego tiene como la idea de una esencia de lo humano, ¿sí? O sea, esto significaría que hay una forma verdadera en la cual se da lo humano. eh, Ahí podríamos entrar en ciertas discusiones filosóficas que algunas iremos viendo, pero en principio ahí empieza a construir un ideal de cómo debe formar o formarse lo humano. Y uno de los puntos claves va a ser todo lo vinculado al tema de la virtud. Ahí surge esa denominación de paideia, ¿sí? Que nos ha llegado de ese mundo griego. Ahora, una de las cuestiones que nosotros tenemos que advertir en la cuestión de la educación es que la educación está íntimamente vinculada, justamente decíamos, esa transformación de lo natural en cultura, y por lo tanto eso cultural que aparece vendría a ser justamente lo simbólico que viene a significar lo natural. En principio, así en un punto muy general. Entonces, educar va a implicar el acceso al mundo simbólico, que quizás en ese mundo griego todavía, primeramente se hacía de un modo, o a través, mejor dicho, de la narración oral. Por eso esa construcción tan fuerte que hay en torno al pensamiento mítico, que tiene que ver justamente con esa palabra en la cual se comunica al otro, ¿sí? Determinás y se legitima como verdad en esa comunicación, esa, esa suerte, digamos, de prácticas socioculturales que un grupo entiende como las mejores para el desarrollo de su vida, tanto en lo individual como en lo comunitario. Quizás hoy nosotros en esa cuestión del mundo simbólico, pensar nuestro mundo simbólico, tenemos que pensar en el ámbito de la oralidad, en el ámbito de la escritura, o sea que hoy ya tenemos ahí como una herramienta diferente, y también en algún punto tenemos que pensar que se abre toda una cuestión en torno a el acceso a la informática, que también está vinculado con la lectocomprensión, ¿sí? O sea, con la narración, con la escritura, etcétera, pero también abre otras posibilidades. Porque, por ejemplo, uno podría decir, eh, no habría posibilidad, por ejemplo, en el siglo XIX, de pensar una alfabetización por fuera de la escuela. Entonces, la educación va quedando, sobre todo en términos de alfabetización, va quedando claramente vinculada al ámbito escolar. Sin embargo, hoy nosotros decimos, bueno, esto también en algún punto pasa, pero se adquiere determinadas herramientas, habilidades básicas, quizás pueda sobrevivir porque queda de alguna manera soportado en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la internet, eh, queda ahí como en un soporte de lectoescritura diferente, pero que en algún punto no queda completamente fuera del mundo de la alfabetización. Es decir, eh, ya no es solamente a través de un libro, ¿no? Hoy la escena es mucho más compleja. Otra de las cuestiones que nos plantea Puiggrós y Marengo, que me parece que es interesante para poner un poco en tensión con lo que propone Cuyen, eh, tiene que ver con pensar en la educación como algo que excede el ámbito de la práctica. O sea, no es meramente una acción, ¿sí? Un hacer, porque la educación en su forma de práctica alberga esperanzas, ilusiones, contenidos culturales, supuestos, ¿sí?
de los cuales no puede desentenderse y que, aunque no quiera, los implica. Y por lo tanto, no es una mera práctica. ¿Sí? Tranquilamente no es el aprendizaje de una técnica o de un contenido. ¿Sí? Nosotros siempre decimos, todo conocimiento, todo contenido, lo vamos a ir viendo esto, está atravesado por cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, lo político, lo ético, o sea, lo ideológico, etc. Esto lo vamos a ir profundizando. Y ahí nos ofrecen una posible definición para pensar la educación. Dice, pensar la educación como una producción constante, asociada al hecho social, históricamente situada, en la que intervienen muy diferentes tipos de sujetos que participan en la elaboración del discurso pedagógico o que se ocupan del hecho abarcativo y sus consecuencias. ¿Esto qué implicaría? A ver, en principio tenemos que entender que ahí uno de los fenómenos que nos están ahí como marcando es que hay una producción constante. O sea, tenemos que pensar la educación como algo mucho más amplio que la escuela. Los hechos sociales a partir de los cuales pensemos el fenómeno actual, simplemente, ¿sí? Los hechos situacionales que nos atraviesan dentro de una historia y de una práctica modifican completamente el modo en que se va sucediendo la educación, pero también nos hace repensar su sentido, nos hace repensar su producción de sentido y su valor. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparecen dos dimensiones claves que van a estar ya en ese hecho fundacional del mito de Prometeo, que tienen que ver con que cuando yo educo, formo subjetividad. Formo subjetividades, formo subjetividades. ¿Sí? Y por eso tenemos que pensar que en educación nada es neutral. ¿Sí? Es decir, en ese formar subjetividad, tanto en el ámbito de la individualidad como el de la sociabilidad, ¿sí? Porque son esos dos ámbitos que se ponen en juego, siempre se va a dar en contextos situados. ¿Sí? Por más que yo quiera, a través de una currícula universal, homogénea, garantizar cierta equidad o igualdad en el desarrollo de planes de estudio, por ejemplo, siempre somos sujetos los que encarnamos los procesos, tanto el de aprendizaje como el de enseñanza. Y por lo tanto, ahí ya hay una cuestión situada en un contexto histórico, cultural, que obviamente transforma y modifica cada una de esas experiencias de ese hecho social puntualmente. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que decir, más allá de que las diferentes sociedades puedan coincidir en que educar tiene que ver con este ámbito de la transmisión, ¿sí? Tenemos que entender que esa transmisión no es un mero hecho mecánico, ¿sí? Como de pasaje cultural y ya está, sino más bien que implica un lograr la formación de un sujeto capaz de apropiarse selectivamente, de transgredir y de crear una cultura. Estas tres dimensiones es importante, porque uno a veces, esto lo vamos a recuperar con algunas lecturas, por ejemplo, de la Rancière, ¿sí? En la cual pensar esto, el estudiante no es un sujeto pasivo, es un sujeto que aprende, y en cuanto que aprende, selecciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también está atravesado por esto que decíamos antes, las esperanzas, las ilusiones, las expectativas. No quiero hablar de ideas, quiero hablar de experiencias previas. ¿Sí? Quien de repente tuvo una experiencia negativa con la filosofía, me está ofreciendo una cierta resistencia a aquello que yo le estoy proponiendo desde este espacio. Ni hablar, por ejemplo, en este momento, la resistencia que nos ofrece a ambos, a ustedes, a mí,
el estar comunicándonos a través de la tecnología, que no es lo presencial. Entonces, evidentemente que siempre, fíjense cómo van apareciendo, cómo van mediando en esa transmisión, ¿sí? Que implica la educación, determinados elementos que hacen justamente que esto no sea un mero hecho o acción mecánica que uno puede reiterar continuamente sin ningún tipo de problema. Y básicamente porque en la transmisión siempre hay alguien, hay un otro que está implicado. Yo hace algunos años empecé a sostener esa idea de la posibilidad de la enseñanza, ¿sí? Y me di cuenta que en algún punto hay una cierta imposibilidad en la posibilidad de la enseñanza. Y esto me parece un trabalengua, a lo que va es a que, por más que yo haga, invente lo que invente en el enseñar, si no hay un sujeto que quiera aprender, es decir, si no está atravesado por el deseo, no va a haber aprendizaje. Entonces, el mayor desafío que implica la educación es el deseo del otro, es convocar al deseo del otro. Pero cuando se convoca al deseo de un otro, ese deseo abre una multiplicidad de cuestiones inanticipables para un docente y que por lo tanto ahí se cruzan intereses, ilusiones, esperanzas, y por lo tanto ahí podemos advertir justamente de que esta práctica de la educación no es una práctica cualquiera y podríamos decir es bien compleja. Entonces, ahí hay una construcción y una producción constante de saberes, de experiencias y de prácticas. Con esto, en definitiva, lo que tenemos que entender es que educar es siempre un acontecimiento social. ¿Qué significa esto? Porque es algo muy obvio, pero es muy profundo también a la vez, ¿sí? O sea, así de tan simple que es, también nos convoca a pensarlo con profundidad, porque estamos hablando justamente de acontecimiento. Y esta palabra en filosofía no pasa inadvertida. Cuando escuchamos el acontecimiento en filosofía, se nos prende toda la historia de la filosofía y nos abre a pensar la cuestión del instante. Es decir, hay un acontecimiento que sucede, y en cuanto que sucede también se escapa, es fugaz. Porque lo que acontece deja huellas, deja sedimentaciones, pero también hay pérdida, hay olvido. Y por lo tanto no todo queda ahí, atrapado en ese acontecimiento, ¿sí? Y hay cosas que quedan, podríamos convocar al psicoanálisis y pensar, bueno, hay cosas que quedan ahí dando vueltas en lo inconsciente, en lo latente, y que están ahí, en ese acontecer social. ¿Sí? O sea, ahí se abre como un juego muy, muy interesante también para pensar esa experiencia de cómo pensar esa educación. Y esto tiene que ver con esta idea de la presencia de un otro, o de otros, o de otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí implica la educación siempre el desarrollo de un vínculo, de un lazo social, un vínculo con un otro. Se produce un modo de vincularse con los otros. O sea que fíjense cómo aquí vamos advirtiendo que educar es algo mucho más complejo, mucho más sustancial para una cultura que la mera transmisión de determinados contenidos históricos, geográficos, matemáticos, lingüísticos, filosóficos, etcétera, etcétera. Si fuese solamente, a ver, cuando nosotros hoy estamos ahí como discutiendo la cuestión de por qué no podemos transformar la formación docente en una formación, eh, o la formación profesional, en una formación virtual y a distancia, es porque implica determinadas cuestiones que parecieran ser, por lo menos hasta lo que advertimos hoy, no están garantizadas en estos formatos virtuales, que son potentes, que nos permiten un montón de cosas, pero que hay cosas que no nos permiten. Porque nosotros tenemos o estamos convocados a la producción de subjetividad, que es donde se construye lo social.
¿sí? De la subjetividad singular y la subjetividad social. La segunda escena que nos convoca a pensar Puiggrós y Marengo es la escena de el requerimiento, así la llama, ¿sí? Tiene que ver justamente con esa escena en la cual se encuentran Atahualpa y Pizarro, y bueno, todo el suceso acontecido a través de la idea de la conquista, ¿no? Y es muy interesante porque en esa escena lo que ocurre es que Pizarro, de algún modo, cuenta en los relatos que fueron redactados en 1514 por Juan López de Palacios, este, que el conquistador le enuncia los derechos en su idioma al indio. ¿Mm? Pongámosle ese nombre de, de colonización para entender ese hecho. Hay un texto muy interesante de Zetan Todorov, La conquista de América, el problema del otro. Aquí tengo una de las versiones que salió no hace mucho, en el siglo XXI. Es un texto, vamos, hay que volver a pensar este hecho una y otra vez. Me parece que es interesantísimo. Y allí Todorov, desde su mirada europea, pero desde una mirada que busca deconstruirse a sí misma de sus efectos imperialistas y de conquistador, bueno, también su procedencia, pero bueno, no nos vamos a poner a hablar ahora de Todorov, nos invita a pensar el hecho. ¿Sí? Que después vamos a recuperar esta escena también con la escena moderna, pero en principio vamos hoy a centrarnos en esta cuestión de los requerimientos. En Los hijos y los días, dice Galeano, en octubre 12, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Me parece interesante porque en esta historia de conquistadores y conquistados aparece fuertemente esta idea de colonización. Hay una escena muy interesante para pensar la cuestión de la educación, porque no podemos negar esa escena, que va a traer justamente una historia de subordinación política, económica, pero también pedagógica. Porque la colonización, que tiene que ver justamente con el fenómeno de la globalización que se empieza a instalar claramente en el siglo XVI, implica la expansión mercantilista, pero también religiosa. Y con todo eso aparece justamente la expansión pedagógica. Esa escena me parece central. Acá tenemos dos escenas que nos ayudan a pensar fundacionalmente el fenómeno latinoamericano o a pensar en esa perspectiva, ¿sí? Porque no se trata de ser negacionistas de esa historia, ni tampoco quedar atrapados en esa historia, pero sí de pensarnos desde esa historia, que fíjense cómo, de algún modo, en esa cuestión en la cual muchos fuimos educados bajo el nombre de el descubrimiento. Y hoy, hace ya unos cuantos años, nos animamos a hablar de la conquista. El hecho es el mismo, pero la historia que se abre a partir de ese hecho es completamente otra. Las subjetividades que se producen a partir solamente del cambio de una palabra, que implica el cambio de una perspectiva ideológica, política,
cultural, es completamente otro. Nos abre otro mundo de sentido y nos hace pensar la educación desde un lugar completamente diverso. Por eso volvemos a repetir hasta el cansancio. La educación no es un hecho neutral. La educación está tenida de ideologías, y las ideologías de lo político, de lo ético, de lo antropológico, de lo metafísico, de lo ontológico, de lo social, etcétera, etcétera. Casi entrando en el tercer milenio, Carlos Cuyen escribe un texto llamado Crítica a las razones de educar. Quiero tomar algunas cuestiones, ¿sí?, que allí plantea, que me parecen interesantes para poner en perspectiva con estas cuestiones que veníamos hablando desde una lectura más del ámbito de la pedagogía. En principio, cuando nos preguntamos qué es educar, lo primero que tenemos que advertir es que en la pregunta ¿qué es educar?, lo que buscamos es convocar al otro a un pensamiento. Esto implica ya, ese interrogante, implica la desnaturalización de un hecho social, de un acontecimiento social, como decíamos, que es el educar. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar al sujeto y tenemos que pensar las praxis que desarrolla ese sujeto. Y eso nos llevará a pensar esa relación, ¿sí?, entre la filosofía y la educación. Entonces ahí advertir algo que podríamos tomar como una definición, que podríamos decir que de algún modo es amiga de esta definición que planteaban Puiggrós y Marengo, pero que no está diciendo exactamente lo mismo. Dice Cuyen que la educación es una historia de complejas prácticas sociales. Primero dice esto. Después uno podría agregar que esas prácticas sociales son sociales y discursivas. Ahora vamos a ir a eso. ¿Qué implica, en principio, que la educación es una historia de complejas prácticas? Bueno, en primer lugar, a mí me parece clave esta idea de pensar que la historia es que la educación es una historia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, primero, en la idea de tenemos que entender que hay una singularidad que se va escribiendo, o mejor dicho, que se va instalando en las prácticas. Hay una singularidad social, pero singularidad. Es decir, es esa construcción que anticipo un poco a un término que vamos a ir usando cada vez más. Es una construcción de alguna manera de la hegemonía, o sea, de eso que entendemos como un sentido común, pero que en el fondo no es más que una construcción de convenciones, ¿sí?, que obviamente como las vamos adquiriendo desde la primera infancia, de un modo cuasi inconsciente, definitivamente van apareciendo en el ámbito de la naturalización del sujeto, y pareciera ser como esto siempre fue así, o esto debe ser así. Entonces, ahí se construye una historia. Pero es importante también la idea de que es una historia, porque rompe toda idea de lo que en filosofía llamamos esencialismo, sustancialismo, etc. Es decir, hay una construcción. No es algo que ya viene dado en la naturaleza del ser humano, sino que hay una construcción histórica en torno a esos hechos, esas prácticas. Entonces ahí sí podemos pasar a la idea de las complejas prácticas. Esto define que hay un hacer, que hay una praxis y que en esa praxis aparece siempre un otro. Es con otros, es entre otros la construcción de ese hecho.
donde, claro, ahí aparece otro eje que tenemos que ir mencionando, el eje del poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esas prácticas, en ese cruce entre otros, se van legitimando determinadas prácticas y otras no. Y por lo tanto, esas prácticas se van naturalizando en la vida social y por lo tanto son las que van transmitiéndose de una generación a otra. Y de repente hay una irrupción en esas prácticas y se dice, no, esto es violencia, esto es maltrato, esto es exclusión. Y entonces ahí empieza a haber una puja en lo social en torno a determinadas prácticas, las veíamos naturalizadas. Hace 50 años, en una escuela, con una paleta se le pegaba en la cola a un niño. Y esto hoy es impensable, o por lo menos debiera serlo. Ahí hubo, ¿sí?, una modificación, una transformación de la práctica, que pasó por espacios de resistencia, etcétera, etcétera. Pero también esas prácticas sociales implican prácticas discursivas. Es decir, discursivo en el sentido, vamos a ir abriendo este concepto de discurso, pero en principio muy vinculado a la idea de la construcción de lo simbólico. Y lo simbólico, cuando hablamos ahí, es en el discurso, si nosotros hablamos, por ejemplo, de discurso escolar, en el discurso escolar, hay una construcción que nosotros la tenemos completamente internalizada y naturalizada, y cuando esto no aparece así, uno dice, acá hay un fenómeno que advertimos como extraño. Es decir, hay una escena, por ejemplo, que a todo el mundo le ha maravillado mucho. Yo es el único capítulo que vi, pero en la serie Merlí, en el primer capítulo, donde replica a los peripatéticos, es decir, a los aristotélicos, agarra a los estudiantes, los saca del aula y se los lleva a caminar por, por los pasillos, por la cocina, etcétera, etcétera. Y eso, claro, en la escena escolar es como algo disruptivo, ¿sí? Entonces, es como algo que desnaturaliza las ritualizaciones habituales de una escuela. Es decir, que hay un discurso oficial en la escuela. ¿Sí? ¿Cuál es ese discurso? Y que los elementos están dispuestos de determinada manera y están ritualizados de determinada manera. Y eso es parte de un discurso. Por eso también esa asociación que hay, por ejemplo, entre la escuela y la fábrica, con la cuestión de los timbres, los recreos, etcétera, etcétera. Ahí podemos encontrar varios ejemplos en la historia de la escolarización que nos permiten pensar esta cuestión del discurso más allá del uso de las palabras. ¿Sí? Bueno, me parece que ese punto es clave para poder ir pensando también que la educación tiene que ver con la construcción no es la alfabetización, no es solamente, vuelvo a repetir, enfatizo, la introducción en el mundo de la lectocomprensión, ¿no? Sino que también es en, en cierta simbología, ¿sí?, y en la ampliación de cierto capital simbólico, que por ejemplo nos ofrece determinados mundos artísticos, académicos, lo que fuera. Otro de los elementos que menciona Cushen, al cual quiero simplemente hacer una mínima mención, para después poder desarrollarlo con un poco más de profundidad desde otros autores, toma la idea de racionalidad plural, sujeto desfondado, porque habla del fin de la ilusión moderna. Hay una ilusión moderna en que el sujeto era un sujeto racional, único, y por lo tanto en esa lógica y en ese supuesto de que todos los hombres éramos sujetos racionales, dotados de determinadas capacidades y que esas capacidades venían dadas por una naturaleza previa, esto nos permite pensar en procesos de homogeneización y universalización de la escuela que tienen como sostén este fundamento y esta creencia, que hay un sujeto único, al cual todos debemos, o sea, la educación tiene la misión, esto va a aparecer muy fuerte en el discurso, sobre todo en el de Kant, eh, de borrar determinadas cuestiones
que nos vinculan a los animales y resaltar todo el aspecto racional de los sujetos para poder llegar a ser, ¿sí?, un hombre. Que tenemos todo ese potencial por naturaleza, ¿sí?, pero que debemos llegar a serlo. Y digo un hombre porque en realidad en ese discurso moderno la realidad es que no hay distinción de género y no se piensa el género, y ahí volvemos sobre lo mismo. Evidentemente hay una hegemonización de lo masculino sobre lo, o mejor dicho, del varón sobre la mujer, que está completamente naturalizada, y que bueno, esto ya sabemos, hoy está claramente puesto en discusión en los discursos y en las prácticas, por suerte. Eh, ¿Y por qué se pudo poner en discusión esto? Justamente, porque no hay una esencia, porque no hay un fundamento absoluto. Ahí está esa idea de sujeto desfondado. Desfondado es que no tiene un fondo. ¿Que no tiene un fondo? Bueno, la palabra ahí, el problema es que Cuyen utiliza un término español eh, tomado justamente de autores alemanes en particular. Entonces, esa idea de desfondado tiene que ver justamente con la idea de no tiene fundamento. ¿Y qué quiere decir esto en filosofía? Que no tiene un principio, que no tiene un cimiento absoluto desde el cual se construye. No tiene esa esencia previa. No hay esencia previa, sino que el sujeto es lo que se hace de sí mismo y lo que hacen otros de él. O sea, en esa construcción individual y social. Iremos complejizando este tema, pero ahí está claramente la educación. ¿Por qué? Porque el capital disponible que yo tenga, capital simbólico, cultural, etcétera, que yo tenga disponible para la construcción de mí mismo, son los elementos que yo voy a poder utilizar para ser sujeto. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo. Y que eso no viene dado por algo que ya, de alguna manera, lo heredé, ¿sí?, por un, no sé, por un espermatozoide y un óvulo. No, es algo mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, y esa complejidad tiene que ver con ese acontecimiento social en el que se produce el desarrollo y, por lo tanto, acontece la educación. Es decir, forma la vida, le da forma a la vida. Ahí está justamente esa idea de el poder productivo de subjetividad social que tiene la educación. Y ahí entonces aparece, o nos invita a pensar Cuyen, estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, en la educación nosotros tenemos que pensar cuáles son las razones que van legitimando esa educación y que dentro de esas razones encontramos la cuestión de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural. Es decir, él propone como una tensión fuerte, que me parece que está bueno como marco para pensar esto que decíamos, ¿qué es la educación? Bueno, ahí tenemos que pensar en términos de crítica y en términos de resistencia. Es decir, criticar lo natural. ¿Sí? Hay una crítica constante a lo natural en términos de la naturalización. ¿Sí? Y por otro lado, una cierta resistencia para poder transformar, porque no alcanza con la crítica solamente, sino que ahí tenemos que empezar un proceso de resistencia que logren una cierta transformación dentro de esas prácticas sociales que implican a la educación. O sea que aparece como esta invitación a sostener viva la pregunta de la educación en torno a esta tensión, ¿sí?, entre lo que uno podría decir la naturalización de determinadas prácticas y la transformación de esas prácticas. Porque ahí se producen como cierta cuestión, bueno, siempre estamos en una producción de la subjetividad social dentro de la educación en la cual se dan dos fenómenos, ¿sí? La tradición y la innovación. Es decir, educar implica un aspecto y un aspecto, digamos, relacional con la tradición, porque no estamos inventando todo continuamente otra vez y cada vez, sino más bien que estamos, de alguna manera, toda innovación implica, ¿sí?, una innovación de las tradiciones.
Es decir, que esa tradición se vuelva a reiterar una y otra vez, pero dentro de una singularidad nueva. Es decir, que esa tradición, a su vez, es tradición que se innova a sí misma. ¿Sí? Ese juego me parece como interesante para poderlo pensar. Entonces ahí eso nos permitiría entender toda esa cuestión que tiene que ver con, digamos, con esta clave que nos propone Cuyen y que quiero cerrar con ella, que es, en definitiva, más allá de los contenidos, de los conocimientos, de las habilidades y de todas esa suerte, digamos, de elementos que aparecen atravesando al fenómeno educativo, ¿sí? La clave está en, dice Cuyen, aprender a saber estar. A saber estar siendo, dice Cuyen. Reflotando ahí un poco algunas miradas de la filosofía latinoamericana de Rodolfo Kusch, en la cual justamente la idea de ese estar siendo es ese poner en tensión, ¿sí? El ámbito del acontecimiento, del instante en el cual somos, con ese ser metafísico, ontológico, que nos invita a desarrollarnos de un modo definido y particular, es decir, que nos propone de algún modo una meta. Y habrá autores, por ejemplo Nietzsche, que nos va a invitar a pensar que el camino, mejor dicho, que la meta tiene que ver justamente este, con el camino, con hacer camino, ¿sí? Y me parece interesante eso, ¿no? De poder pensar esa cuestión. No, quizás hoy no estamos pensando en los términos en los cuales pensamos la subjetividad, no es pensarlos en los términos de que, bueno, ¿cómo producimos? ¿Podemos hablar en educación todavía de un perfil de egresado? Sí, bueno, podemos hablar de un perfil de egresado. Y tiene que ver justamente con el desarrollo de una subjetividad. El tema es si lo pensamos en términos de algo cerrado o algo abierto. Es decir, si le brindamos los elementos para que ese otro pueda desarrollarse en cuanto sujeto, o si pretendemos que ese otro se desarrolle según los caminos y los métodos que nosotros entendemos que son lo mejor para sí. Ahí un poco aparecen las discusiones en líneas muy generales en torno a esta pregunta, bueno, ¿qué es la educación? ¿Para qué la educación? En ese sentido, me parece como interesante poder reflotar esta imagen, ¿sí? De poder pensar que la educación tiene que ver con la producción de formas de vida. Porque ahí, de algún modo, volvemos a recuperar el sentido político, el sentido ético que tiene el término educación y la práctica en sí misma de la educación, sin olvidarnos que acontece, que es un hecho social que acontece y que en ese acontecimiento eh, se nos vuelve inaprensible, se nos vuelve incontrolable, ingobernable. Es decir, nosotros podemos intervenir en la vida del otro, pero eso no quiere decir que podamos anticipar al otro en sus respuestas, en sus efectos, y ni siquiera en sus posibilidades.